Nuestro invitado se define como un taciturno que encontró consuelo en el filósofo Arthur Schopenhauer y el instrumento con el que comprender un mundo y con el que vamos a hablar de pesimismo, de la necesidad de aportar un sensato y sano pesimismo como reacción frente a tanto optimismo y tanta exigencia de felicidad de nuestros días. Le saludamos, ¿qué tal? Bienvenido, Carlos Javier González Serrano, filósofo, presidente de la Sociedad de Estudios en España sobre Schopenhauer. Usted, o tú, si te puedo tutear, por supuesto, eres de los que ve el vaso medio vacío. Suelo verlo medio vacío, pero con la intención de que esa vaciedad se llene de sentido. Es decir, yo creo que el pesimismo lo que hace es darnos un sentido, puesto que lo que nos ayuda es a situarnos en nuestro puesto en el mundo y a no rechazar pues muchas situaciones a las que nos vemos expuestos los seres humanos, como son el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, etcétera, etcétera. Es decir, no porque el sufrimiento y el dolor se nos impongan, tenemos que ser pesimistas, pero el pesimismo nos da un lugar desde el que situarnos en el mundo. Son estrategias de supervivencia, pero consideras, ¿no?, desde tu postura, consideras que el optimismo o la búsqueda constante de la felicidad es engañoso. ¿Por qué? Es engañoso porque estamos acostumbrados ahora se está llamando happycracia, se está llamando la dictadura de la felicidad. Es decir, en todos lados nos venden que tenemos o que hemos nacido para ser felices, tenemos que ser felices. Y el pesimismo lo que defiende fundamentalmente es que esa felicidad es una conquista, es como el respeto, por ejemplo. El respeto no es algo que te venga dado desde fuera, es una construcción. El pesimista lo que dice es que la felicidad lo que tiene que hacer es conquistar la felicidad. La felicidad no puede venir dada desde fuera, somos nosotros la que tenemos que construirla. Y para un pesimista, por supuesto, puede existir la felicidad, pero no tiene que existir como un imperativo. Porque si no, la felicidad, ¿qué pasa? ¿Que nos bloquea, nos atonta, nos deja en un lugar de riesgo? Creo que nos deja en un lugar de riesgo y sobre todo nos deja muy inermes. Pienso que el optimismo o un dulzón optimismo puede hacer que nosotros estemos desarmados para enfrentarnos a la realidad. Creo, es mi postura y es la postura de cierto pesimismo, que nosotros estamos expuestos a un mundo, como he dicho, en el que hay dolor, hay enfermedad, hay sufrimiento, pero el pesimista lo que dice frente al optimista es, oiga, tiene que hacer frente a estas situaciones. Y estamos creando, con todos estos libros de autoayuda, con esta happycracia, con este imperativo de la felicidad, estamos creando sujetos que no están acostumbrados a exponerse al sufrimiento. Y el sufrimiento está en nuestra vida, es decir, estamos acostumbrados a romper parejas o que haya rupturas de parejas, estamos acostumbrados a que falten seres en el mundo con los que estábamos acostumbrados a vivir. Y sin embargo, el optimista lo que dice es, dejemos las cosas como están, ya vendrán o mejorarán las cosas, y el pesimista lo que dice es todo lo contrario. Vamos a hacer una rebelión de sentido y vamos a crear sentido desde ese sufrimiento y ese dolor. Pero no es una apología del sufrimiento en ningún caso, nunca. Entonces, el pesimismo es revolucionario y es, podríamos decir, el pensamiento de punto de partida. Luego ya vendrá la felicidad. La felicidad ya vendrá, pero se tiene que poner siempre como una meta. La felicidad tiene que ser siempre una meta, una conquista. El optimista lo que dice es, esperemos porque las cosas pueden ir a mejor. Entonces el optimista lo que suele hacer es esperar a que las cosas se impongan, vengan desde fuera. Sin embargo, el pesimista, por ejemplo, el padre del pesimismo, Schopenhauer, lo que decía es que tenemos que situarnos frente al mundo sabiendo todo lo que existe de malo para ser realistas, para que ese realismo no nos coma, para que esa realidad no se nos imponga provocándonos aún más dolor. Pero ese hecho de aceptar la realidad tal y como es, a veces siendo siempre pesimista, una persona puede llegar a ser muy tóxica, entre comillas, ¿no? Sí. Ante cualquier acontecimiento desgraciado, podríamos decir que una vez o en algún momento llegará, ¿no? Dices, oye, déjame, yo quiero ser feliz. Sí, se suele muchas veces pensar al pesimista como, y yo soy pesimista y tengo una sonrisa, o procuro tener siempre una sonrisa en la cara, porque ¿verdad? Alegra a los demás. No quiere decir que el pesimismo sea sinónimo de tristeza en absoluto. El pesimismo lo que nos hace es invitar a aceptar todo lo que la vida tiene de malo. Yo me acuerdo siempre del Santo Job, que es uno de los libros sapienciales de la cultura occidental, y a ese Santo Job se le tiene como el patrón de la paciencia porque
Dios le tienta permanentemente y él tiene que aguantar frente al mal, tiene que aguantar frente al sufrimiento que existe en el mundo. Y lo que hace Job es aguantar. Job, desde el pesimismo, toma una actitud paradójicamente optimista, es decir, detrás del mal se esconderá algo bueno. Esa es la actitud del sabio pesimista. ¿Qué relación existe entre filosofía y pesimismo? ¿O qué relación has descubierto con Schopenhauer y la filosofía y el pesimismo? La relación entre la filosofía y el pesimismo es muy antigua, desde Parménides y Heráclito, que ya pensaban en cómo o qué se mantiene o qué hay fijo en la realidad, porque la realidad parece que se nos está escapando de las manos, es como arena entre las manos, se nos escapa, queda algo, pero en realidad fundacionalmente se puede decir que el padre del pesimismo es Schopenhauer en el siglo XIX, con la publicación del Mundo como ente de representación en 1818-1819, se acaban de cumplir 200 años, así que el pesimismo está de aniversario. En ese momento Schopenhauer lo que dice es que toda la vida está dominada por un mecanismo malévolo que es la voluntad. Y esa voluntad lo que nos hace es querer y querer y querer. Nos tiene supeditados a un deseo constante y a una permanente insatisfacción. Y en la vida no podemos encontrar una satisfacción constante, permanente, definitiva. Eso es lo que dice el pesimista. Es decir, está de aniversario Schopenhauer, pero menudo aniversario, ¿no? Porque ahora quizá un realista estaría a medio camino entre el pesimista y el optimista, porque un realista esto está muy mal, ¿no? Estamos muy mal. Absolutamente. Te suele decir que un pesimista es un optimista bien informado. Todo depende de cómo se tome esa información. Es decir, el optimista muchas veces con esa información lo que hace es dejar todo para ese futuro que no se sabe muy bien qué va a ocurrir con él. Sin embargo, el pesimista lo que hace es tomar cartas en el asunto y desde muy pronto ponerse a actuar, porque sabe que si hay felicidad en algún momento será como una conquista. Bueno, le hemos dado un ratito al pesimismo y hemos estado hablando con mucho gusto con Carlos Javier González Serrano, filósofo, presidente de la Sociedad de Estudios en Español sobre Schopenhauer. Gracias. Muchas gracias a ti, Marta.